Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de esta serie que estamos realizando en HobbyQ acerca de distintas temáticas de manufactura electrónica. En esta ocasión vamos a tener la conferencia La calidad no se manufactura, se diseña, impartida por Francisco Briceño y con el comentario de Fortino Mendoza Mondragón. A continuación, daré una pequeña presentación sobre los conferencistas y continuamos con la ponencia de Francisco Briceño. Francisco cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria electrónica en México. Ha liderado proyectos de mejora de procesos, arranque de plantas y formación técnica en estándares IPC a nivel internacional. Ha trabajado para empresas como Philips, Daimler-Benz, Molex, Continental y Mave, y ha sido consultor en compañías globales como Bosch, Whirlpool, Flex y General Motors. Es ingeniero electromecánico por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con estudios de posgrado en México, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Actualmente es profesor en el Rochester Institute of Technology y miembro del grupo de trabajo IPC A610. Su trabajo se especializa en diseño para manufactura y confiabilidad en ensamblajes electrónicos. Además, como ya lo hemos hecho en otras presentaciones, contaremos con el comentario de un experto en la materia. En este caso será Fortino Mendoza Mondragón, quien es doctor en ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente se desempeña como director de investigación y desarrollo en la empresa Licore, ubicada aquí en Querétaro. Está especializado en diseño y desarrollo de productos en el campo de la electrónica de potencia. Cuenta con experiencia en proyectos de convertidores AC-DC, DC-DC y DC-AC, aplicados en sectores como energías renovables, industrial, ferroviario y de consumo. Su área de trabajo incluye el desarrollo de convertidores de alta eficiencia, la creación de gemelos digitales, la implementación de estrategias de control para sistemas de potencia y el desarrollo de productos tecnológicos a la medida. Y pues, adelante, Francisco, te escuchamos. Ingenieros, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación al Hub, gracias por la invitación al Licore. Vamos a platicar ahorita de algunos temas trepidantes para la industria y permítanme compartir mi presentación. ¿Ya lo estamos viendo todos, perdón? Sí, muy bien. Hoy vamos a platicar, ingenieros, de algo que yo estoy tomando como lema. La calidad no se manufactura, la calidad se diseña. Y manufacturamos con calidad como consecuencia de tener un buen diseño. ¿Cuántas veces, ignoro ahorita de parte de los asistentes a este seminario, no hemos que sean del área de manufactura, independientemente del área de diseño, cuántas veces no hemos tenido problemas en la línea de proceso, de calidad con cliente, y muchos de ellos los podemos resolver en media hora o en 2 meses. Sin embargo, hay veces que tenemos un problema en la línea o un mal diseño para manufactura en nuestra tarjeta electrónica y vivimos un verdadero calvario en las líneas de SMT, en las líneas de ensamble, y lo que hagamos solamente va a servir para contenerlo. Y el problema y el calvario se va cuando se va el producto. Quiero decir que muchos problemas de equipos o propiamente de proceso son previsiblemente resolvibles en las líneas de manufactura, pero no los de diseño. Nos pegan durísimo. Veamos ahorita un caso simple.
Por ejemplo, este es un defecto que se llama heading pillow para un componente tipo MELF, un diodo de vidrio tipo MELF. Está ligeramente levantado, no hace contacto, a veces sí lo hace, a veces no, y genera problemas sí en la línea, pero genera problemas directamente con el cliente ya, ¿no? Problemón estaba en el Pareto, en el top 3 de fallas y pegaba en chorro mil modelos. Se hicieron análisis de manufactura, por ejemplo, análisis de manufactura del circuito impreso para evaluar la variabilidad en los procesos de fabricación del circuito impreso, y todo estaba dentro. Se evaluaron chorro mil componentes para evaluar su variabilidad en las dimensiones del cuerpo del componente, y no, estaba mal el diseño propiamente, estaba mal escogido el material, estaba mal escogido el componente, estaban mal diseñados los land patterns o los pads donde se soldaba, y estos malditos MELFs, aparte tenían un cuerpo irregular con el tamaño más grande que los pads y generaban un fuerte problema. El problema, como había comentado, era heading pillow. Entonces, después de chorro mil problemas en esta planta de manufactura en particular y de demostrar que el problema era de origen de diseño y que nos dificultaba la habilidad de manufacturar consistentemente bien y con calidad este producto, pues escogí otro empaquetado para esto. Parece simple, pero esto fue un calvario de 2 años con una serie de no más de 30 modelos de equipo automotriz y de seguridad. Los diseños no estaban hechos en México. Era diseño alemán de una empresa de clase mundial, del top 10 proveedores de la industria automotriz. Iba para un automóvil premium y aún así había este tipo de errores. Voy a mostrar otro ahora. Ya sé que es un poquillo exagerado, pero esto yo lo vi ahora sí que con mis propios ojos, ¿no? Un mal diseño de un punto de prueba. Vemos el efecto de heading pillow, si lo ven en la imagen del lado izquierdo. A veces tocaba y pasaba las pruebas, porque en las pruebas, con los pogo pines debajo y los pisadores, se deflexionaba ligeramente el PCB, el end cap o la terminal del componente tocaba el pad con la almohadilla de soldadura que había, tocaba, pasaba la prueba y chin, se iba, pero fallaba el ABS en algunos modelos de carros y fallaba de manera intermitente. Y vean nada más ustedes, ¿no? El punto de prueba, el test point o punto de prueba, estaba sobre del pad. Y vean nada más el roteo que hicieron. Hay veces que los diseñadores no revisan sus roteos en lo general y menos en lo genérico o específico. Si nada más con el mouse le dicen, roteame este layout que ya tengo, y se lo dejan al software, pero jamás revisan. Este es el puro PCB. Y parece que no fue diseñado en un centro de diseño de clase mundial, ni en una escuela, universidad, ni en una escuela técnica, ¿no? Pareciese que fuese diseñado en el APAC, con todo respeto para las personas de APAC, ¿no? De la Asociación Pro Parálisis Cerebral, ¿no? Vean nada más esto, ¿no? Y sucedía, y era un high runner en la línea de manufactura, ¿no? Con pasta se veía de esta manera. Naturalmente la pasta soldante migraba de un lugar a otro, quedaba más baja y teníamos el defecto de heading pillow. Y así puedo tener chorro mil ejemplos más. Pero les quiero platicar ahora, por eso nombramos a esta conferencia como la calidad no se manufactura, la calidad se diseña.
Es decir, hay que poner especial atención al proceso de diseño y en lo específico, que es mi rama, de una tarjeta electrónica. Así también tendría que ser con los plásticos, con los metales, con el box build, etcétera, ¿no? Lo estamos haciendo y otra vez gracias por la invitación al hub para poder dar esta plática. Y empezamos con conceptos. Miren, no sé si recuerdan que antes había puras plumas fuentes y antes de las plumas fuentes había plumas tal cual de aves exóticas con las cuales la gente todavía hasta el siglo XIX escribía. Pero a finales de los años 40 del siglo XX, un húngaro inventó la pluma fuente y después fue tantito mejorada y estandarizada y en 1950 una pluma se veía así. Años más tarde hicieron una revisión completa al diseño. Vieron sus pros y sus contras y el nuevo diseño quedó de esta manera. Siguió produciéndose por millones esta pluma atómica. Años después volvieron a revisar el diseño y dijeron, no puede ser, vamos a ver qué más le podemos mejorar. Y quedó de esta manera. Lo cual les quiero decir que muchas veces solo es cuestión de hacer lo básico y hacerlo bien. Ahora hay técnicas más modernas para hacer esto metodológicamente y una de las más poderosas es el APQP, una planeación avanzada de la calidad del producto, en la cual se tienen incluidos pasos claros, pasos bien definidos y una secuencia metodológica basada en técnicas de DFM y de DFT, Design for Manufacturing y Design for Testability. Podemos nosotros decir que DFM o diseño para manufactura es ya un término global, pero conjunta varias áreas de aplicación. Es decir, el DFM es un proceso para asegurar que un diseño sea manufacturado consistentemente bien por toda la cadena de suministros y de ensambles, considerando que sus modos de fallo, sus defectos deben de tender a cero. El producto tiene que ser manufacturado al mejor costo y debe de ser entregado en los mejores tiempos posibles, porque si no lo hacemos nosotros, muchachos, alguien más lo va a hacer en cualquier otro lugar del mundo. Con con la aplicación de estas técnicas de DFM, el objetivo primordial es garantizar la funcionalidad y la confiabilidad del producto. Pero el DFM tiene varias áreas de aplicación. Naturalmente, la primera, DFM, Design for Manufacturing, tiene un enfoque principalmente al ensamble y o a la manufactura en procesos de SMT, tecnología de montaje superficial, de PTH, procesos de pin to hole y naturalmente procesos de ensamble del box build, donde ya la tarjeta o tarjetas electrónicas más cables y arneses van dentro de un housing plástico metálico. Esa es la primera y la primordial. Pero también tenemos otra área que se llama DFF, Design for Fabrication. Es decir, estas reglas de diseño van a estar enfocadas a que el proceso de fabricación del PCB, es decir, del raw card, solo el breadboard, sea fácilmente manufacturado. Y al ser fácilmente manufacturado, va a tener menos riesgos de falla, va a tener menos variabilidad y muchos de los casos puede costar hasta menos que un diseño que sea difícil. Hay un área bastante interesante que se llama DFT, Design for Testability, que está enfocado en dos cosas, en plantear una estrategia de pruebas con un plan claro, detallado de coberturas de prueba de qué puede o qué no puede cachar
los diferentes modos de falla y naturalmente en una serie fuerte de un checklist, un listado de reglas de diseño para que la tarjeta sea fácilmente testeada, que sea fácil de probar en los diferentes, en el tren de pruebas de la planta de manufactura y en las diferentes pruebas que se pueden hacer. SPI, Solder Paste Inspection, AOI, inspección automática óptica, rayos X, ya sean por muestreo o en línea al 100%, ICT, In-Circuit Tests, o uno o varios FCTs, Functional Testers. Hay otra área bastante interesante, muchachos, que se llama DFA, Design for Assembly, y esta área está enfocada, este checklist, este listado de reglas, están enfocadas a que el ensamble de la tarjeta electrónica sea fácilmente ensamblada ya en un box build, ya sea atornillada, crimpeada, soldada, remachada, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces hay una serie de reglas también para el Design for Assembly. Y una cosa que nos ha pegado recientemente en la pandemia y después de la pandemia, antes era altamente considerado, pero ahorita es un tema crucial en la industria electrónica y en la industria a nivel mundial de cualquier área, pero especialmente en la electrónica es un tema crucial, el DFP, Design for Procurement. Es decir, una buena parte del pensamiento de cuando nosotros diseñemos una tarjeta electrónica debiese estar enfocada en la adquisición de componentes que sean fáciles, que sean genéricos, que tengan un lejano tiempo de obsolescencia, que no sean especiales, que no los hagan en un pueblo, en un garage, en un pueblo alejado en China, que un día si hay un tsunami se corta la cadena de suministros, o bien que el tiempo de entrega no sea 1 o 2 semanas o 3, sea 6 meses o 1 año. Es una parte crucial que nosotros debemos de considerar cuando hagamos diseños electrónicos y cuando intentemos hacer revisiones eficientes de un diseño para manufactura adecuado, el procurement. Entonces hay que revisar bastante bien el BOM, el Bill of Materials de nuestros diseños y debemos de darle este enfoque. Hay más áreas de aplicación, ingenieros, por ejemplo el DFU, Design for Use. Este diseño también tiene que estar enfocado, pero al uso y a la manipulación de mi ensamble por el usuario final. ¿Cuántas veces no jala excelentemente bien un teléfono celular, pero cuando nosotros lo agarramos, China, apachurramos un botón que apaga la pantalla o llama a otro icono? ¿O cuántas veces está muy bonito el carro, pero la palanca no queda de modo ergonómico, de modo de que uno pueda hacer bien los cambios de velocidad? Está perrón el carro, perdón por el término, pero tiene baja visibilidad. Una buena parte de nuestros diseños también tendrían que estar enfocados al usuario y al uso que haga finalmente del producto. Una área altamente relevante es el DFR, Design for Reliability, es decir, algunas reglas de diseño consideradas en el checklist dentro del tren de flujo de sus diseños debiera ser enfocado al reliability, a la durabilidad, a la confiabilidad. Y tienen que ser claros ustedes como diseñadores, ya sea dentro de una empresa grande o dentro de una empresa pequeña, al preguntar ese diseño dónde va a estar finalmente usado. Porque no es lo mismo una tarjeta electrónica de un servidor o de telecomunicaciones, dos tarjetonones de $9,000 que tienen 3,000 componentes en el top side y unos 1,500 en el bottom side y miden 3 milímetros de espesor, pero va a estar en un ambiente tranquilo, sin vibraciones, con aire acondicionado, que va a ser muy diferente a un sensor que va a estar ubicado en el
en alguna parte cercana al motor, va a sufrir vibraciones, va a sufrir calentamientos, va a sufrir vapores de gasolina, vapores de aceite y polvo. Pues tenemos que considerar el medio ambiente a donde se va a desarrollar nuestro ensamble y donde nosotros garanticemos de una manera matemática y completamente predecible que va a tener el reliability, la confiabilidad adecuada en el tiempo adecuado que se prevea que se va a usar ese ensamble en ese lugar. Hay reglas específicas para lograr estos reliabilities. Otra área importante del DFM se llama DFS, es decir, Design for Service. Hay tarjetas que deben de tener cierto nivel de consideraciones, porque esas tarjetas van a estar diseñadas para que puedan recibir un servicio adecuado. Es decir, tienen que tener un cierto nivel de fácil conectividad para hacer diagnósticos no solo de la tarjeta, sino del ensamble o del aparato que va a controlar esa parte del producto final. Y ustedes lo ven con el conector que está debajo del volante cuando hacen el escaneo del carro, ¿no? Entonces hay tarjetas que debemos enfocarlas, dependiendo su uso, para que su servicio sea accesible, sea fácil y eficiente su diagnóstico, no de la tarjeta, sino de lo que controla la tarjeta, para poder hacer el servicio y o la reparación más pertinente y adecuada posible. Otra área importante del DFM se llama DFC. Y esta está enfocada al costo. Porque hay diseños donde dicen, sí, claro, tiene que durar y tiene que durar 10 años o 15 años, o en el caso de las tarjetas que van en aplicaciones aeroespaciales o aeronáuticas, que tienen que durar mínimo 30 años. Pero hay veces en que la dirección dice, espérate, pero el producto tiene que tener este costo. Entonces ahí ponen un límite duro en el cual, aparte de hacer las funciones que deba de hacer esa tarjeta electrónica, tiene un target en el costo final del producto. Y hay que tener una serie de consideraciones para lograr esto. Hay productos que si se salen del costo o del target, quedan fuera del mercado. Otra parte importante de reciente aplicación se llama DFE, Design for Environment, y está enfocado a las tecnologías verdes, a las tecnologías de muy bajo impacto ambiental. Y me refiero a esto no solamente con la aplicación de las normas rojas, sino hay enfoques a tener el menor daño ambiental posible. Naturalmente, en las épocas actuales, estas técnicas o estas consideraciones, pues implica un costo mayor, porque como no son de uso generalizado, sino de uso específico, recurrentemente cuestan un poco más. Hay otra rama de este DFM que se llama DFQ, Design for Quality. Y el enfoque de este diseño o de las tarjetas que vamos a diseñar con este enfoque es evitar fallas con cliente, fallas molestas. Hay veces en las que nosotros tenemos un aparato que tiene varios LEDs, pero hay cierta iluminación en algunos LEDs y el otro está pachichi. Y el aparato puede durar 5, 10, 20 años. Pero ese diferencial de iluminación o de color en el LED nos da una sensación de baja calidad. Y en algunos casos, nosotros tenemos que hacer acciones predictivas en el diseño y después debemos validarlas con técnicas como ALT, Accelerated Life Test, o HALT, High Accelerated Life Test, pruebas aceleradas de vida, donde tengamos que validar el tiempo de duración en los ambientes donde va a estar desempeñado nuestra tarjeta electrónica, para que nosotros tengamos certeza de que va a durar los 5, 10 o 15 años un aparato electrónico, o bien nada más 3 semanas en lo que dura diciembre y la Navidad para una serie de un arbolito de Navidad, que aunque lo empaquetemos excelentemente bien,
y lo probemos ya en la caja, inclusive al otro año ya no jala la serie. No, hay algunos productos que necesitamos nosotros testear y además enfocar algunas reglas de diseño para evitar esas fallas con el cliente o el usuario final que nos impacten en garantías, en costos por servicio de postventa y nos peguen durísimo con una mala reputación de la marca. Entonces, todo este conjunto de reglas de diseño de DFM, DFF, DFT, DFA, DFP, DFU, DFR, DFS, DFC, DFE y DFQ, a todo este tipo de cosas ahora ya se les llaman DFX, donde la X significa excellence, Design for Excellence. Como ven, ya es diferente el enfoque a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Hay un mundo. Yo he platicado con varios diseñadores. Y dicen, no, nada más me enfoco en que jale. Pues sí, y jala, pero es diferente ya manufacturarlo. El año pasado me tocó un caso en una empresa alemana, una tarjeta automotriz y de control, donde esta pieza había sido diseñada en Estados Unidos, en algún condado cercano a Detroit. Y cuando se tenían los problemas en la planta de manufactura, ya sea en Ohio o sea en Silao, generaba una serie de problemas en el ensamble y adentro de la cabina del carro. Y a la hora de revisar con el diseñador, oye, pues ¿por qué no? Y era una variación en un bill conector de no más de 40 micras en un desplazamiento en el eje de las X. Pero el vato no lo previó, o no lo supo, o no entendió, o no recibió la retroalimentación adecuada para diseñar con otro nivel de tolerancias la posición y la manufactura de ese conector en ese punto en específico. Y luego cuando regresa a vacaciones uno le pregunta, oye, espérate, ¿pero por qué no lo probaste? Claro que lo probé, ensamblamos aquí 10 o 12 piezas y todos jalaron bien. Y yo le dije, oye, no manches, hacemos de esta 100 por hora, o sea, no equivale, no es comparativo. Entonces, nosotros diseñadores, nosotros áreas de R&D, nosotros centros de diseño, tenemos que emplear también simuladores, repito, y además necesitamos emplear pruebas aceleradas de vida para validar lo que el simulador nos ayudó a simular y validar nuestros diseños para garantizar el tiempo de vida y también para estar ciertos de lo que estamos haciendo es correcto. Y no estamos entorpeciendo las áreas de manufactura, porque un mal diseño no enfocado a la manufacturabilidad de la tarjeta o el ensamble electrónico puede hacer que compremos equipos de ensamble más costosos o compremos herramental más costoso, tengamos mayores controles, impliquemos porque nuestro grado de desconfianza de hacerlo bien, consistentemente bien, impliquen mayores costos en el tren de pruebas que vamos a hacer. Y todo eso nos pega y se pudo, en muchos de los casos, se pudo haber mitigado o resuelto en etapas tempranas del flujo del diseño de ese ensamble electrónico, de ese aparato electrónico. De modo que base en lo que hemos platicado, encontramos altamente importante utilizar técnicas de DFX o de DFM para nuestros aparatos electrónicos. Y esto entra, repito, desde etapas en la fabricación del circuito impreso, de etapas en el ensamble SMT o PTH de la tarjeta o el ensamble electrónico, así como del box build o el armado ya del aparato en conjunto, ¿no?
Quise poner yo estas tres definiciones de qué opinan en diferentes lugares acerca del DFM o del DFX. Hay una persona altamente conocida en la industria electrónica, sí a nivel mundial, pero más en Estados Unidos, que es Phil Sarrow, y él dice que DFM es diseñar un producto para ser producido de la mejor manera posible en términos de costos, recursos y tiempo, y tomando en consideración cómo el producto deba de ser manufacturado, aprovechando la experiencia documentada y cuantificada de los diseños anteriores para hacer que la curva de aprendizaje sea más corta o la evitemos y así lograr yields más altos. Yields es la cantidad, son las piezas OK versus entre las piezas producidas. A eso se le llama en la industria de la manufactura electrónica yield o flujo. Motorola, por su parte, dice que el diseño para manufactura es un método para diseñar productos robustos. Y vean lo que dice a continuación, que esos productos robustos deban de ser insensibles a la propia variabilidad a mediano y largo plazo en los procesos de manufactura usados. Porque en los procesos de manufactura no todo es perfecto todo el tiempo, todas las veces. Los equipos, los materiales, la mano de obra, los herramientales, la parametría, los materiales mismos, PCB, componentes, pasas soldantes, soldadura, fluxes, etcétera, tienen una variabilidad y nuestros diseños debieran de ser, en la medida de que cabe, inmunes a esta variabilidad, inmunes a daños predecibles ya en el ambiente usado del producto. Por su parte, Tricom dice, DFM es el proceso donde los ingenieros de manufactura, los ingenieros de pruebas, influyen, afectan o dan retroalimentación a las áreas de diseño del producto para hacerlo lo más manufacturable posible y se pueda probar, es decir, se pueda testear lo más fácilmente posible con la mejor cobertura de los diferentes modos de falla y así obteniendo una reducción adecuada en los tiempos de ciclo, en la reducción de las partes y de los costos de las partes, usando procesos comunes, estandarizados, para así magnificar la cobertura de pruebas. Es decir, el target también es utilizar productos estandarizados a nivel mundial, no procesos o maquinaria customizada nomás para nuestro producto. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo. Vean cómo un producto viejo tardaban 32.2 segundos en ensamblarlo. Se usaban 48 partes. Se usaban 3 PCBs. Se usaban 31 tornillos de 13 tipos diferentes. Se hizo una revisión a nivel de FX, considerando todo el tren de filosofía de pruebas y de checklist que comentamos anteriormente, y el nuevo diseño tuvo un tiempo de ensamble de nada más 9.9 segundos. En lugar de 48, nada más eran 24 partes. PCBs en lugar de ser 3, era solamente una. La tornillería no eran 31, sino eran solamente 12 de 3 tipos diferentes. Entonces, eso facilitaba ya el ensamble, eso reducía los costos de manufactura, eso incrementaba los yields de producto bueno, eso hacía que costara menos el producto y eso lograba mayor penetración en el mercado. Este es un simple ejemplo de el enfoque o de lo que debiéramos pensar nosotros diseñadores cuando hagamos un producto. Hay veces en que se puede, por supuesto, y debemos hacerlo. Pero en esto vamos.
Voy a ubicar esto tantito porque hay flujos para hacer estos análisis. Esto, ingenieros, no voy a ahondar tanto, pero esta es parte de la historia de cómo se inició hace muchos años, en los 80s, luego en los 90s, los protocolos o los análisis de diseño para manufactura. El padre de muchas de estas técnicas fue el legendario Happy Holden, que fue quien empezó con estas metodologías porque él vio su potencialidad, ¿no? Él dijo, no, espérenme, la tarjeta o el ensamble nada más tiene que servir para lo que debe de servir. Tiene que ser fácilmente manufacturado. Y es importante que consideremos todo esto, muchachos, ingenieros, porque en las etapas tempranas de los diseños, en las etapas de diseño, ahí se define entre el 60 y el 80% del costo del producto. Pero el punch de esto, la magia de estas técnicas de DFM, es lograr o concentrar un equipo que se llama Concurrent Engineering, ingeniería concurrente. Es decir, expertos de diferentes áreas que ayuden y den retroalimentación a las áreas de diseño para que logremos todo esto de la manera más eficiente. Es decir, ingenieros de procesos, ingenieros de manufactura, ingenieros de pruebas, ingenieros de empaque, ingenieros de calidad, ingenieros de compras, para dar retroalimentación en tiempo, dar retroalimentación en forma a las áreas de diseño en los centros de diseño. A mí tristemente me ha tocado ver, hace muchos años, ingenieros, bueno, yo estoy veterano, ya tengo 35 años en la industria electrónica, pues antes los diseñadores estaban del otro lado del océano, ahora no están del otro lado del océano, están en el mismo país donde vivimos, en muchos de los casos en la misma ciudad donde vivimos, y en algunos casos específicos están en el mismo edificio donde se hace la manufactura. Y los vatos no bajan a la línea a ver cómo se está produciendo su producto. Y la gente de manufactura no concentra información clara y numérica para dar retroalimentación a las áreas de diseño. Eso es tristemente y sucede en la actualidad. Yo lo he visto este año, el año pasado, el año antepasado. Claro, hace 30 años era todavía peor. ¿Cuál es el target? Se considera en la industria electrónica que alrededor del 80% del costo del producto depende del diseño, del boom. Es decir, ustedes lo sabrán, una buena parte del producto, alrededor del 80%, les reitero, está definido en el boom de materiales. Y vean, por ejemplo, la columna del lado izquierdo. Eso es lo que normalmente sucede en la industria. Se le asigna solamente un 5% al área de diseño en el costo del producto. El diseño cuesta el 5%, los materiales el 50%, la mano de obra o la labor o el proceso o el piso cuestan alrededor del 15% y el overhead el 30%. Sin embargo, lo que se sugiere con todas estas técnicas es de que se cambien las proporciones. Es decir, que el material no debiera de ser más del 30% y el costo del diseño y del tiempo asignado al diseño tendría que ser mayor. Sí, ya sé que me van a decir ustedes, espérate, pero tengo un time to market, tengo un tiempo objetivo donde tengo que tener el diseño listo para hacer prototipos, validarlos y después hacer producción masiva, porque si no estoy fuera del mercado. Mi time to market es corto. Sí, ingenieros, pero el costo por diseño solamente lo estoy pagando una sola vez. Y en los materiales, en los costos de materiales, van a estar inmersos, embebidos en el costo final del producto. Entonces tengo que minimizar lo que va a estar en todos y cada uno de los productos. Esta es la filosofía y este es el target. Naturalmente, los cambios tienen que ser en etapas tempranas.
Es decir, en etapas de diseño tenemos más flexibilidad para hacer ajustes y cambio que en áreas donde ya tenemos producción masiva. Porque en áreas donde tenemos producción masiva, aparte de tener poca flexibilidad, los costos son mucho más altos. Parece ser que tenemos ya poco tiempo, pero me quiero brincar de una vez a esta parte importante, ¿no? Nosotros tenemos que tener un principio básico para aplicar el DFX, el Design for Excellence. Necesitamos hacerlo bien la primera vez, todo el tiempo, todas las veces y a un costo competitivo. Y además, el target tiene que ser obtener un buen profit. Por eso digo que la calidad no se manufactura, se diseña. Y yo en mi flujo de proceso de diseño tengo que incluir 1, 2, 3 o los steps necesarios para hacer revisiones de manufacturabilidad de los productos que estoy utilizando. Antes de irme, ingenieros, tenemos un organismo a nivel mundial con sede en un suburbio de Chicago que se llama IPC. IPC es un organismo, tiene alrededor de 300 normas, pero yo preparé para ustedes este árbol de normas enfocadas a diseño, que es adecuado que las leamos, las entendemos y las apliquemos, aparte de las mejores prácticas de la industria a nivel mundial. Y con eso vamos a tener sustento de lo que diseñemos, seguridad en lo que diseñemos y mayor predecibilidad de lo que va a tener nuestro producto. Somos ingenieros, no somos señoras del mercado, ¿no? Y finalmente, Muchas. me permita más terminar, ingenieros, si no hacemos ingeniería, si no hacemos un buen diseño, nosotros nos autometemos el pie para tropezarnos. No nos hagamos mensos. Necesitamos una secuencia ordenada de eventos que garanticen que apliquemos lo que debamos de aplicar de manera adecuada en el diseño para que sea más predecible cuando se manufacture y cuando el usuario final lo tenga allí en sus manos. Pues muchas gracias. Bueno, tengo chorromil de slide más, pero el tiempo de esta ocasión fue corto. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Efectivamente, este es un tema bastante amplio que tiene distintas vertientes y aplicaciones, justamente no solamente en el diseño, sino en todas los pasos de una cadena de valor a la producción de, pues, en múltiples industrias. Ahora continuamos con el comentario de Fortino Mendoza. Ya estamos aquí revisando sus preguntas, ahorita las pasamos, pero ahorita seguimos con el comentario de Fortino. Adelante. Sí, bueno. Como bien comenta, bueno, nosotros en Licore como casa de diseño electrónico, como bien comenta el ingeniero Francisco, el tener una metodología de diseño y desarrollo de nuevos productos es algo que es súper importante y que ayuda a, pues, a mitigar muchos riesgos en esta parte, ¿no? A veces creo que justo uno de los principales defectos que luego se tienen los ingenieros es que nos enfocamos solamente en la funcionalidad y en nuestro quehacer, ¿no? En que funcione el diseño. Sin embargo, pues, siguiendo estas metodologías de DFX, y sobre todo participando con un equipo multidisciplinario de ingenieros y de expertos en todos los demás campos, esa es la forma en la que, pues bueno, se llega a realmente a diseñar un producto exitoso. Porque realmente no hay ingeniero que lo haga ni lo pueda todo, y es ahí donde se tiene que hacer esta labor de ingeniería concurrente, pero pues no solo con la gente de diseño. Como bien comenta el ingeniero Francisco, es diseño, es manufactura, es testing, es compras, es con el fabricante, es tener alternativas, es también pensar en los procesos que existen, la maquinaria que existe,
el tema ambiental. Entonces, todo eso, si se tiene en cuenta desde las etapas como inputs también de diseño de nuestro lado, es que se forma pues sí, este ciclo de trabajo, este círculo virtuoso, en donde pues se diseñan grandes productos, ¿no? Sí, de acuerdo, es un tema muy importante y justamente la cooperación y como igualmente lo mencionan antes, quizá estaba la excusa de que hubiera un océano de distancia para faltas de coordinación y conocimiento, pero pues ya no tenemos esa excusa en muchos casos, afortunadamente. Sí, en México ya se están desarrollando los procesos de diseño y pues entonces justamente ese debería ser un valor agregado, ¿no? Tener esta capacidad de colaboración directamente en el mismo lugar y parece que todavía no la aprovechamos lo suficiente. ¿Me permitirías hacer una corrección al comentario que hiciste? No debiera de ser un valor agregado. Antes era una ventaja competitiva hacerlo. Ahora no. Lo haces o te mueres. Ya el mundo es altamente competitivo. Sí, de acuerdo. Tienes razón. Aquí tengo ya algunas preguntas, las voy a leer. De hecho, tenemos dos un poco relacionadas. Justamente tenemos varios participantes de las universidades, del Politécnico Nacional, de la Universidad de Colima y otras más, de la UTEC, la Universidad Tecnológica de Querétaro. Aquí la primera pregunta de Kevin Cano se refiere a cómo puede un estudiante comenzar a aprender a usar todas estas reglas que mencionaron. Digamos, un estudiante de ingeniería. Hijo, se me hace difícil. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día en México, entre las universidades y la industria real, hay un abismo. No hay comunicación y participación entre ellas. Yo he dado, no uno, varias conferencias, he dado varios cursos externos en las áreas de posgrado de la UTEC. He dado conferencias en el Politécnico, he dado conferencias en muchas universidades y en todos los casos es lo mismo. Hay un abismo. Los maestros de las universidades siguen reinventando el hilo negro y el agua tibia, a sacar fórmulas para volver a diseñar algo que ya está diseñado. Es decir, si yo ocupo hacer una máquina que tenga engranes, no ocupo diseñar engranes. Ocupo hacer el análisis cinemático, me voy al catálogo de engranes y ahí lo tomo y armo mi sistema. Las universidades siguen enseñando cosas básicas, pero no con enfoque a la industria electrónica, a la industria como tal, a la industria real. No se les inculca a los muchachos, a los ingenieros que están en un lugar competitivo, porque no somos ningunos tontos, somos la 12ª economía más grande del mundo, México. Somos el segundo país en el continente americano con más industria electrónica. Y se siguen haciendo todo ese tipo de jaladas. Entonces, que un estudiante de primero o de noveno semestre en las universidades tengan acceso a un bill checklist de diseño para manufactura resulta un abismo, porque ni el mismo maestro la conoce. Es un académico que en muchos de los casos jamás ha pisado una planta industrial. Entonces, tal vez el primer paso debiese de ser tener mayor vinculación universidades, industria, universidades, se empiecen a compartir. Los maestros, los programas de estudio, los rectores vean qué es la realidad y en base a eso, algunos programas de estudio, algunas universidades pudieran empezar a plantear dentro de esos programas de estudios materias o parte de esa materia ya con metodologías de diseño, pero sí con enfoques a manufactura. Te digo porque yo di clases en el TESO en Guadalajara y era lo mismo. He dado pláticas en diferentes universidades y es lo mismo. Ahora que tuve la invitación para estar en el RIT en Rochester, ahí sí le están dando ese enfoque. ¿Y por qué los gringos sí lo hacen y nosotros no? Es que ellos ya vieron esa necesidad
Y seguramente la vieron desde antes, pero ahorita ya tomaron esa iniciativa para incorporar una maestría en manufactura electrónica con enfoque a confiabilidad y calidad. ¿Vale? No sé si contesté. Sí, y justamente vaya, relacionado con esto, con este mismo tema, Janet Alcalá justamente pregunta, ¿existe apertura para conocer problemáticas presentes en la industria? Podrían servir como casos de estudios, igualmente en un entorno académico, en las universidades. Pues debieran ser, les digo, esa no debiera de ser opcional, debieran ser ya esos casos. Y te voy a decir un caso en particular, y no es porque me eche porras ni me eche guayabazos yo mismo. ¿Cómo es posible que a estas alturas, México país, que después de Estados Unidos somos quien más líneas de ensamble de DSMT tenemos, alrededor de 2.600 en el país, yo sea el único que imparta un curso formal de DFM o de DFT en el país? O sea, no manchen, debiera haber más consultores que impartan esas cosas o puedan proveer esos servicios. No, pues hay empresas que pagan una licencia de un software, el valor, $50,000 al año, meten su Gerber, el DB++ o DB++, y chiles hacen el área y ni siquiera saben interpretarlo, porque jamás han estado pisando una planta de manufactura, ¿no? O sea, no puede ser. Necesitamos mayor involucramiento real, claro, tangible entre las universidades. Y no andar con payasadas de que vamos a hacer semiconductores. Esa es otra industria totalmente diferente. Vamos a hacer diseño y vamos a hacer manufactura. Y después vamos incrementando este tipo de cosas. ¿Me explico? Sí, Perdón sí, si me extendí. sí, y justo igualmente ahora un poco conectando, conectando un poco con estas ideas, igual Fortino, Francisco, cualquiera de los dos que tenga algo que comentar al respecto, hay otra pregunta que habla sobre cuál considera que es la mayor oportunidad para México en el ámbito del diseño para manufactura, de cara ahora a los procesos de nearshoring que pueden darse. Bueno, hacer manufactura, cualquiera puede ser manufactura, ingenieros. Ya a estas alturas, ¿sale? Si China tiene chorro mil líneas, Argentina solamente 50, Brasil 300, México 2.600, pero en muchos otros lugares se pueden hacer manufactura. Hay, hay 11 plantas ya de manufactura electrónica en África, en Túnez, y ese es un terreno virgen, donde está la machaca, donde está el valor agregado, el real valor agregado y donde está el verdadero profit es en diseño. No cualquiera diseña. Y no cualquiera diseña con metodologías y con validaciones para sus diseños. Ahí está la machaca. Manufactura, somos muy buenos en México haciendo manufactura. En Jalisco hay 600, 700 líneas de SMT. Repito, pero está la machaca es en diseño. No sé, Fortino, ¿qué opinas? Sí, digo, aunando a todos los comentarios pues del lado de las universidades, pues sí, lo que se necesita como primer paso es eso, ¿no? Saber que existen estos términos, estos estándares. Ese es el primer paso, ¿no? Como para romper digamos, la ceguera de taller, ¿no? Saber que existen. Que sepan que hay una luz. Sí, Inicien exacto. el camino hacia la luz, pero mientras no saben dónde está la luz. Sí, y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Saber que no hay que inventar el hilo negro. Hay que ir a estudiar, o sea, creo que el dónde se aprende todo esto, pues está en internet, no hay mucha información. De entrada, por ahí es lo primero, ¿no? Y ya después, efectivamente, hay especialistas, pues sí, una vez que uno conoce los términos con lo que se maneja la industria, el vocabulario, pues ahora es empezar por ahí, ¿no? Y efectivamente en toda esta parte del diseño, pues creo que o sea, porque en una universidad no van a enseñar manufactura, no van a enseñar a hacer esa labor mecánica o manual, sino justo pues tienen que enfocarse en esa parte del saber diseñar, del entender, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo evitar?
y hacerlo, pues eso, ¿no? Con una forma, una metodología. Y creo que, pues, o sea, de cara al nearshoring, pues lo que México tiene que hacer y que es ahí donde juega un papel crítico las universidades es generar una masa crítica de ingenieros, porque habiendo ingenieros, habiendo talento, lo demás cae solo. O sea, Afirmativo. es ahí Como donde que, realmente la universidad juega un papel muy, muy importante y clave. como que hay que hacer un surco por donde se vaya el agua, ¿no, Fortino? Efectivamente, sí, Así es. porque, como dice, la, Y empezar a acabar del lado de la industria hacia la universidad y de las universidades a la industria, para que, para que converjan en algún punto. Porque las industrias ocupan ingenieros calificados, entrenados y con un nivel adecuado de conocimiento, y las universidades cumplir con su labor, formar masa crítica de ingenieros que puedan incorporarse satisfactoriamente a la industria de una manera o bien generando sus propias empresas para proveer este tipo de servicios. sí, sí, porque incluso, o sea, si los alumnos salen con este tipo de conocimientos, estándares y ya un conocimiento más real de la industria, pues si salen a emprender o a generar nuevas cosas, pues las probabilidades de que mueran en el intento, pues son menores, ¿no? Afirmativo, afirmativo. Así Sí, es. y de hecho justo esto se relaciona con este esfuerzo que está haciendo FOBIQ, que es parte de una iniciativa más grande. Primero son estos webinars para poner este tema todavía más en primera fila o que se hable al respecto y desarrollar una especialidad, que probablemente sea un diplomado, de especialización en diseño para manufactura, porque justamente pues sí se ha identificado a través de la retroalimentación que las empresas han hecho, e incluso las universidades pues sí conocen sus limitaciones de qué tipo de cosas hace falta complementar en el tipo de habilidades que ya se están demandando por las empresas a nivel regional en el Bajío y a nivel pues también país, ¿no? Justamente mencioné ejemplos en Guadalajara y en otros, muchos otros lados. Y efectivamente, pero incluso para ese diplomado, pues necesitamos esa primera materia prima de masa crítica de ingenieros y de gente ya con las bases para poderlo aprovechar. Ya estamos prácticamente sobre tiempo, pero por aquí me pasaron otras dos preguntas. Bueno, sí, una, dos. A ver, aquí está una de Francisco Ruiz, que si considera usted que si fuera de la industria automotriz, existe demanda de ingenieros de diseño de PCBs en México, Sí, claro que sí. más allá de la automotriz. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero resulta que de todos los egresados de las universidades, en las áreas de ingeniería electrónica, por decir este caso en particular, no todos los egresados tienen skills, habilidades y preferencias por el diseño. A unos les gusta más la manufactura, a otros reparar, a otros dar servicio, otros vendedores, y nada tiene de malo, pero muy pocos tienen habilidades para generar diseño. Debieran de tener también estudios las universidades de su masa de estudiantes, cuál es la proporción en las habilidades y preferencias de los muchachos, para saber y poder encauzar ese tipo de ingenieros hacia la industria, ¿no? Yo, gracias a Dios, soy consultor de pues, muchas plantas en el país, en Centroamérica, en Sudamérica y plantas en Europa, y la canción siempre es la misma. Cuando contratan ingenieros egresados, no saben hacer ni maíz. Y tardan en su curva de aprendizaje mucho. Y la misma canción es en Italia, en Hungría o en Portugal, en Costa Rica y en Argentina y en Brasil. Es lo mismo, pero hay países donde se canta más lento esa canción. Nosotros en México estamos como en 2/3 partes. Los únicos lugares que yo he visto que sí tienen mucho enfoque directo con la industria, Japón, Alemania y parcialmente Estados Unidos. ¿Vale? Se deberían de generar esos canales
esas guías, esos enlaces, esas cooperaciones entre universidades y el sector privado. Ya, sí o sí. Sí, efectivamente, digo, parte de las labores de Hobbyq es hacer ese vínculo entre iniciativa privada, universidades y gobierno, ¿no? Que también es otro pilar importante a veces en el desarrollo a mediano y largo plazo de las industrias. Bueno, pues ya estamos básicamente sobre tiempo. Nada más me queda agradecer Francisco Fortino por su tiempo para darnos esta plática y a todos los participantes que se pudieron conectar. Parece que ya más o menos tuvimos unas 60 personas de distintas áreas, universidades, empresas y demás. Pues nada más recordarles que este es el segundo webinar de una serie. El primero ya está disponible en línea en nuestro canal de YouTube y la siguiente conferencia será sobre compatibilidad electromagnética y pruebas de preconformidad y se realizará más o menos ahí hacia finales de mayo. Igualmente todos los que ya se registraron para este webinar pues recibirán una invitación para el siguiente. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther.